el año 40 llegamos aquí con mi nueva esposa. Esto era una montaña, puro cuquillar y un pantano que no se podía andar. Así como al cambiar sitio, pues agarramos a trabajar acá, arrancar los cuquillos y ahí hacíamos tremendo montón y le prendíamos huevo, porque aquí no había ni una casa. Para abajo, para el pueblo, ahora aquí. Alguna casa había. No había negocio, no había nada. No había nada. No antes, no había nada. Alguna casa chiquitita había para abajo. Está un río para acá era. Y para acá otro río. De malo que después puro barro, fangos y barro, puro marino, matorrales bajos, río. Tanto trabajar con mi esposo. Limpiamos un buen sitio grande. Porque nosotros no estábamos viviendo en cama, pues dormíamos así. Sí, íbamos para el otro día hacer el trabajo que teníamos que hacer, limpiar la tierra. Y limpiar la tierra donde uno iba a hacer una choza para vivir. Porque no había casa como ahora, eran puras chocitas que se hacían, cosas chicas. Y como se podía hacer, cuántas veces con mismas ramas se tapaban las paredes de la casa. En ese tiempo nevaba acá abajo hasta 20, 30 centímetros, acá en el centro del pueblo.
Pero la gente, bueno, nosotros estábamos ya acostumbrados uno a vivir en el campo, como la leña no faltaba, el fuego sobraba, porque lo que más interesaba es hacer pedazos en la montaña para tener campo. Yo llegué a los 5 años, el año 1934. Mis papás venían de Chiloé, él venía a hacerse cargo de una agencia que compraba lana. Después él halló trabajo, sintió trabajar, porque era un hombre que sabía preparar plancha para hacer casa, de todo. Papá tuvo mucho trabajo y yo trabajaba todas las noches, sacándole los cuchillos y quemándolo después. Era Aysén, un pueblo chico, con mucho barro, había pocos negocios y el pueblo terminaba hacia donde está la Araucana, por ahí terminaba, pero era más Mallín. El clima era pero pésimamente malo. El clima era muy lluvioso, en el invierno escarchaba. Una vez recuerdo que en el río, como se escarchó de la orilla del río 2 metros. Había un puente que se llamaba Puente Cementerio que se lo llevó el río. Ahí se cargaban los botes con leña. Y de ahí lo tiraban los carreros. Yo creo que la mayoría de mi parte mía fui del campo. Y con mis padres yo bajaba ahí. Y después cuando fui un poco más grande ya me vine a estudiar y ahí ya dejé el campo. Ahí empecé a trabajar acá, dice. Así él, cuando ya tuvo platita donde estaba trabajando, comprarla, toda la madera, las latas, para que hagamos una casita vivienda, para que tengamos donde dormir en la noche. Llegamos con toda la pobreza, lo que más nos faltaba. Teníamos la comida para preparar, para comer. Pero esto no era como hasta ahora. Esto usted pisaba un pie y se encerraba hasta la cintura. Cuando yo vine por ahí, había un caminito cortito. Estábamos unos vecinos a la orilla de otro río que baja para allá. Estaban en la orilla con unos ranchitos que hicieron para vivir. Yo vine y de repente me encontré alrededor de esta casa sería una pampita seca. Y llegué y dije, lo que es mirando. Como los hornos más leche, pegaba un grito de 4 años. 1000 sombras teníamos. Eso lo andábamos trayendo cargado. No podía andar en el agua. Pues cuando él trabajó, compró todo, la chapa, la lata, y se armó una casa. La tuvimos cuando aparece y dormir. Y allá no salimos de una parte. Como yo ya no tenía ninguna plaza, ya era mi hijito, era grande. Ya andaba la hija mía donde estaba trabajando. Tenía un asador con eso. Lo veía en San Francisco y arrancamos todos los conquillos. Ya tenía la ciprea atravesada. Existían embaralados en las calles, no había luz eléctrica. Casi todas las calles estaban con cunetas porque estaban empezando con la construcción del agua y de la luz.
Así que todas las calles estaban con cunetas. Teníamos luz de motor que se apagaba a las 12 de la noche. La hacían con un motor a carbón. Había un motor. Un señor Olenberg era el primero. Después llegó un señor de apellido Rubí, un argentino, pero el apellido era Rubí. Y cuando estaba el señor Olenberg, de repente se cortaba la luz. Y como el negocio de mi papá estaba cerca, iba él a la casa, al negocio, y decía, se cortó la Corea. Porque no había agua tampoco, po. No había agua potable. Y para ir a buscar el agua, o se hacía un pozo de 8 o 9 metros de profundidad, porque el agua pasaba muy abajo, o se iba a buscar al río y se tenía que hervir para tomar decente. Porque así lo hacía mi mamá. Y el agua, me acuerdo que cuando recién llegamos, la sacamos de una noria, así como esas antiguas que uno ve en las películas, donde se saca con un balde, así se sacaba el agua de la casa donde vivíamos. Y es increíble, pero al lado quedaba la letrina, porque no existían otros baños. Así recuerdo cuando era chica en la primera casa que vivimos aquí. El año 1932, mi padre vinimos en busca de campo. Llegamos al muelle que se llamaba en ese tiempo el barco, donde llegaba la naviera, donde está el Hotel Aysén hoy día, que en ese tiempo estaba allá. Y ahora lo están reformando. Entonces, allí era la llegada de los barcos. Y ahí nos recibía el intendente con música, con... ¿cómo que se llamaba este caballero? Marcián. Está en ese tiempo. Ya, los barquitos llegaban una vez cada 20 días, una vez al mes, eran recibidos con la banda y prácticamente gran parte de la población. Ya era una fiesta cada vez que llegaba un barquito acá a Puerto Aysén. Que siempre a veces llegamos atrasados al colegio para ir a escuchar la banda cuando llegaban los barcos. A mí me tocó participar cuando llegaban las comparsas de personas habitantes de Chiloé que iban a trabajar a la Patagonia. Y entonces mi papá los traía a la pensión que estaba cerca de mi casa, vecina de mi casa, y ellos permanecían un tiempo hasta que venía un camión de la Argentina a buscarlo y lo pasaba al otro lado de la frontera a trabajar. El periodo, cierto, que era de las esquilas, donde ellos, cierto, iban a trabajar por largo tiempo y volvían nuevamente hasta tomar el barco para regresar a sus respectivas localidades donde habitaban de Chiloé. La plaza en esos años ya estaba. La plaza que hoy día, bueno, en ese tiempo era campo nomás, pero ya la plaza estaba atrasada. Y allí al lado de la plaza, donde está hoy día la gobernación, y al lado estaba la intendencia. Y la intendencia era un edificio ya más o menos grandecito. Después se ocupó para hacer, ahí estaban todas las oficinas fiscales, en la intendencia. Porque era puerto. Aysén era puerto y tenía 3 muelles. Frente a Carabineros, que era de la Sociedad Ganadera del Aysén. En el medio estaba el de la Ferronava y más allá había otro que era de la Estancia Cisne. Pero era puerto, donde entraban barcos grandes, donde ahora hay una pampa. Y eso se hizo a razón de que llovía tanto y había grandes crecidas y fue embancándose eso. Porque ahí donde está Carabinero, ahí abajo, en Teniente Merino, hay una bodega al frente grande, y esa era de la Sociedad Ganadera del Aysén. Y ahí donde está la balsa, era todo embretado para cargar ovejas en unas barcazas y en los vapores grandes que llegaban ahí. 5.000 ovejas, 400, 500 vacunos. Era bonito porque uno iba a ver las ovejas cuando venían y las tocaba.
por estas partes aquí esto era todo un mallín, un monte. El puente no existía. Y no había caminos, no había nada. Coyhaique no existía. Porque aquí para ir a Coyhaique se embarcaba uno en un camión, habían camioncitos, hubieron, me acuerdo, el año 32 ya habían camión de don Ramón Cañada, y un señor Andrade, y Ernesto Rosell. Ellos tenían unos camioncitos, uno tenía un Diamo, el otro tenía un Ford, esos Ford del primer modelo. Y esa gente trabajaba con sus camioncitos, pero de aquí a Coyhaique se demoraba 2 días, 3 días para llegar con carga, porque era huella de carro nomás, pues los camiones lo trabajaban ahí. Para venir de Coyhaique a Puerto Aysén había que venir arriba de un camión o algo, porque los buses, no habían buses. Y si había uno, una empresa de un señor Trujillo, otro el Galgo le llamaban, demoraba ¿cuánto en venir de Coyhaique a Aysén? Y más fácil era venirse arriba de un camión. No había micros, no había nada, no había ni una cosa. Puro camino nomás, la huella no. Y aquí abajo, el camino en el Farallón, pasaban por el río todavía. Pues no estaba el camino en el túnel, en la Arenal. En los tiempos que se instaló la oficina de vialidad acá en Puerto Aysén, de los años 42, 43, se empezó a construir el camino. Ya el año 48 ya había camino de Puerto Aysén a Coyhaique, pero no estaba, por ejemplo, la pasada de Farallones, porque se pasaba por abajo, por el sector de abajo. Y todo el tiempo se derrumbaba el cerro y caía, se tapaba el camino. Si después fueron de a poco haciendo el camino, pero era pura piedra. Había un camino que pasaba por debajo de Farallones, como digo, se cruzaba el río, seguía costeando y entraba arriba en el sector que va a dar cerca de donde hay unas antenas hoy día antes de llegar al sector Arenal para bajar a Coyhaique. Pero ahí todavía se ve un camino que cualquiera piensa que lo hizo el campesino para entrar a sus campos, pero ese era el camino antiguo que había para bajar para venirse para Aysén. Posteriormente se hizo, cuando ya se hizo ese puente, el puente de Caracoles que le nombraba delante, ahí ya se pasó por arriba, se hizo un corte ahí en el Farallón. En ese tiempo los medios para botar roca era más a combo y pico que con dinamita, porque no estaban los medios. Y eso lo hizo Vialidad. Todo ese trabajo. Camino era malísimo, muy malo. Si usted se desviaba del camino, perdía el día porque había que sacar el camión, que se encajaban las orillas que eran blandas. Entonces cuando venimos no había puentes, no había nada. Nos cambiamos con un golpe chico. Cuando cambiamos al otro lado. Había un bote ahí, enfrente de la gobernación. Había un bote para el otro lado del río. Eso era montaña. Tuvo una montaña así en carbón ahí. Y yo como venía de allá, traía todo mi equipo para trabajar. Traía un hacha, que se ve que allá donde estaba yo no había trabajo. Y aquí al peor, aquí no había nada que hacer. Que puro trabajo de animales nomás. Muy pobre vivimos el que hice aquí, cuando vinimos. En esos años era hacer pedazos del bosque, ¿sí? Lo único, porque aquí era todo esto lo que se vivimos acá en Aysén, por la planiza y todo lo que es la ribera del río allá donde el camino Chacabuco era una sola montaña. Claro que al fondo cuando llegaron mi papá con el otro sector fue un poco más fácil porque ellos tenían conocimiento, ellos lo aprendieron en juego. Esperaron un verano
y le prendieron fuego al monte abajo en la playa y con un viento que lo fue limpiando y después tirarle pasto nomás era. Ese es el trabajo que tenían los primeros pobladores. Llegar para tener animales, para poder vivir, porque no había otro medio, sino que solamente criar en la crianza de lanares, vacunos. Y lo único que había entrado una compañía, la compañía industrial Aysén, que se llamaba, y esa entró primero que todo. Entró por el camino de acá de la Barra y llegaba hasta Puerto Dún, que le llaman el Rápido, que hoy día donde está el Puente Nuevo ese que hay. De allí tenía su puesto y ellos poblaban Coyhaique. Y resulta que ahí entre, ¿cómo se llama la calle? Teniente Merino y la calle Simpson del Río, donde está todo embancado, ahí habían unos galpones. Y ahí trabajaban la lana y la enfardaban y la exportaban. La estancia Coyhaique fue muy famosa, después la otra estancia que estaba más al fondo, el Cisne. Ellos tenían grandes ganados, pero lo tenían que traer por la senda, que eran puras sendas de montaña, que hacían roces para hacer camino así. De toda la región, por la calle en ese tiempo se llamaba Chile Argentina. Por ahí venían las ovejas. Ahí venía la rueda de las 5.000 ovejas. Y por el camino, por el camino, Coyhaique Aysén. Por supuesto, estos venían guiados, la función lo cumplían, ¿cierto? Los pincheros, estos que llevaban a estos animales, y en la función del perro era la función principal, porque era igual que el campo, de ir guiando por el camino si algunas ovejas se iban por otro lado. A nosotros cuando éramos niños nos llamaba esa la atención, la función del perro ovejero. Y por ahí traían los animales y acá lo embarcaban con barquitos, con barcos chicos. La compañía Aysén tenía un barquito que se llamaba el Coyhaique. Con eso transportaba hasta Puerto Montt los animales y otra barcacita, otra barcaza, y esa era grande. Esa llevaba 5.000 animales, los remolcaba un remolcador que se llamaba el Oski. Se lo llevaban para Puerto Montt. Trabajaban todos el año después de la esquila, empezaban de enero para adelante, enero, febrero, marzo, a cargar los animales a Puerto Montt porque no había otro medio. No había camino por ningún lado. Era impresionante cuando uno a veces iba a Coyhaique y eran kilómetros y kilómetros de corderos que venían. El matadero estaba ahí donde está el Liceo San José y por ahí pasaban unos arreos de animales tremendos, grandes, que los llevaban a embarcar. Eran hermosas como pasaban por las calles, miles y miles de ovejas pasando y quedaban estancadas abajo en el sector de la balsa. En esos años todavía no había población, entonces de ahí se embarcaban en las barcazas que habían disponibles para este traslado. Y como les dijera, los animales vacunos también. Posteriormente se cambió el puerto a Puerto Piedra. Puerto Piedra estuvo muchos años, ahí llegaron barquitos de mayor calado como el Taitao, el Tenglo, el Trinidad. El Trinidad llegó hasta acá arriba también. El Colo Colo también llegaba acá arriba. Aquí fue una fiesta grande cuando llegó un barquito, digamos, para la época era modernísimo, se llamaba el Montserrat. Fue un barquito el más lindo que había llegado aquí también esa vez. Nos llevaron a nosotros de la escuela, como de escolares, nos llevaron a ver la recepción de ese barco. Fue una fiesta aquí en Puerto Aysén, porque reunía condiciones que los otros no tenían, porque la mayoría de esos que llegaban eran vapores, a vapor, y este ya era un barco mecánico. Esa era la importancia. Aysén era pobre, porque habían unas familias que se suponía, o sea, eran de un poco de dinero, de más dinero, y había que trabajarles a ellos. Era la única fuente de trabajo que existía en aquella época. Entonces uno no podía darse el lujo de decir, no voy a hacer esto. La única persona que tenía poco negocio, un
una persona, un caballero, que era su apellido García. Tenía una casa, y el grande tenía un lindo sitio, y ahí hizo su casa, de puro cemento. Era el piso y las paredes, puro cemento. El techo sí era de calamina. Había un negocio, bueno, el papá de mi señora tenía negocio a la orilla del Manuelito Ruiz. Tenía de todo, tenía como un mini mercado ahora, pero en ese tiempo era el más grande. Tenía negocio a la salida del muelle, un supermercado, chicos. Y después, como digo, estaba el Hotel Aicena ahí como está ahora, pero claro que en otra forma. Y después había un señor, Carlos Cris, tenía un negocio para al lado de un cerrito Mirador, le llamamos. El señor Paluán, el señor Méndez. Tenía negocio, envía ropa, envía de todo. Hallamos el azúcar, el café, la harina para hacer pan, todo. Hacía un negocio, hacía un terrible. Porque no había más. ¿A dónde más? Unos señor González que tenían frutería. Estaba la Riojana, en una tienda. Yo me acuerdo cuando ya fue un poco más grande, que nosotros teníamos las importaciones que llegaban, porque me imagino que sería como zona franca, una cosa así. Llegaban artículos de todos los lugares y se vendía acá. Entonces los negociantes, algunos negocios estaban especializados en vender esa mercadería, lo demás eran todos negocios de productos, ¿cierto?, de primera necesidad. Mi finado padre, por ejemplo, vino de Chiloé junto a otros hermanos. Ellos instalaron una zapatería, fabricaban botas. Entonces, como venía mucha gente de Chiloé a trabajar a Argentina, era un paso obligado a Argentina porque era donde estaban la mayor cantidad de lanares, iban a la esquila. Y de ahí volvían con mucha plata y pasaban a comprar botas y seguían. Los viejos se sacaban la ropa, compraban botas y dejaban botar sus pilchas, como ellos le llamaban, y se iban con pinta nueva para Chiloé. Y era en esa época la situación económica de nuestro pueblo era bastante caótica. Mi mamá fue la primera que hizo los helados aquí en Aysén. Lo traían el Yelcho, un remolcador de marinos que había. Lo traían de la Laguna San Rafael. Traían témpanos de nieve, témpanos de escarchado, y mi mamá lo hacía en una cosa de madera, como un barril de madera, y ahí lo daban vuelta a mano.
Cuando yo el 32, cuando vine, había un colegio, había un señor González, Arturo González, profesor, y señora Quintana, no me acuerdo el nombre. Y después, un señor, bueno, se me olvidaron los nombres, pero habían 4 profesores en esos años. Están al ladito donde está hoy día los detectives, en ese rincón, allí estaban las escuelas. De los 6 años ir al colegio, que era colegio de monjas, allá donde está camino al cementerio, como digo yo. Que queda en la calle O'Higgins. Actualmente está la Sagrada Familia ahí. Era un colegio de 3 pisos en ese tiempo, que después desgraciadamente se quemó. Tenía toda la básica, las monjitas, ocupaba toda la manzana. Y había que atravesar la plaza con mucho frío, con mucha nieve, con escarchas, 3, 4 días. No se iban las escarchas, lluvia, vuelta a nevar otra vez. Era muy inclemente el tiempo. Yo me tenía que levantar a las 5:30 de la mañana, ir a buscar mis caballos en el camino que va para ese camino antiguo, que ahora no se usa, ¿cierto? Que era el camino que iba al muelle donde llegaban los barcos. Entonces por ahí habían campos y yo tenía que ir a buscar mi caballo allá con un tío. Lo dejamos en diferentes sectores y yo de esa edad, entonces me venía después de vuelta a mi casa con el caballo. Mi abuelito con mi abuelita me tenían preparado el desayuno y yo iba al colegio, pescaba mis útiles y me iba al colegio. Claro, con lluvia, como sea, teníamos que llegar. De a pie para llegar a la escuela a las 8, 8:15, que era el horario de todos los días. Invierno, verano, con lluvia, con nieve, época que nevaba 60, 70 centímetros, hasta 1 metro de nieve. Y veníamos a la escuela. Y no solamente nosotros, todos los de aquella época estudiábamos así. Y a veces en las salas con un frío enorme, porque no había calefacción. Y a veces con botas de goma que se quedaban pegados en el barro. ¿Me entiende lo que es eso? Y que tenían que sacársela y llegar con las botitas muchas veces en la mano y las patitas peladas. Esa era la vida de la gente de Aysén. Era horrible. Quedaban tullidos por las esquinas sin poder caminar y uno con zapatos para irlos al colegio. No todos teníamos esa dicha de tener zapatos. Lo más duro fue para asistir a clase porque ahí no había, los papás no lo permitían que nos quedemos en la casa, teníamos que ir a escarcha, a escuela no teníamos que ir. Nadie se quedaba en la casa por quedarse nomás. Y después el trabajo, después de niños ya terminaban la escuela y ya a trabajar al tiro, ¿no? Los niños a pata pelada, a pie pelado y con pantaloncitos cortos a veces. Porque esos años el que ponía un par de zapatos era el señor, que era escaso y caro. Con un solo tirador, como dice la canción. Mucha pobreza. Y se paraban en la bosta de las vacas o de los caballos, porque realmente es caliente, es verdad. Que las personas actuales no se acuerdan de eso porque no, ya vinieron en otros años. Pero estar aquí en el 40, el 50, parte del 60, se vivió todo eso. Los niños, ¿cuántos? Descalzos. No tenían mochila ni bolsón, sino que una bolsita que hacían las mamás para sus hijos. Y había que tratar, el que tenía 2 pares, regalarle uno al que no tenía. Y los profesores hacían campaña para dar la ropa de los niños. Y también el gobierno mandaba ropa para los niños. Don Pedro Aguirre Cerda, yo recuerdo eso. Realmente era dura. Yo tuve la suerte de que nunca decir no tuve zapatos.
Pero sí cuando jugábamos fútbol, por ejemplo, en el colegio, ¿qué hacía uno? Se sacaba los zapatos y jugaba a pie pelado. A lo mejor le va a llamar la atención a muchos niños ahora. Porque yo veo que los niños ahora, si no es una zapatilla de marca, no la usan. Nosotros usábamos la de lona para poder jugar, o el zapato que nos lograban comprar los papás con esfuerzo. Los tenía, yo lo digo personalmente, no me arrepiento de eso, ni tampoco me avergüenzo, me los tenía que sacar para poder jugar fútbol. Alcanzaba para calzado. Yo anduve pata de lado. Y mi hermano igual. Y no yo, la mayoría de los cabros iban a pata de lado. Y se jugaba la pelota a pata de lado. En la calle O'Higgins con Eleuterio Ramírez. Era un edificio de 3 pisos, con internado de monjas. Y en esos años venía mucho interno de Coyhaique, de Balmaceda, de toda la provincia, siendo chico. Yo estudié en la escuela Crescente Errázuriz, perteneciente a la congregación de los Siervos de María que vinieron de Italia, a orillas de la catedral, donde está actualmente la catedral. Allí funcionábamos de primero a sexto año básico y lo atendían los mismos religiosos que llegaban a misionar a nuestra zona, con 1 o 2 laicos que hacían de profesor también. Y nosotros en la calle O'Higgins, la Salesiano, y después llegaron María Auxiliadora. Y yo empecé de segundo año en María Auxiliadora, porque antes uno era oyente. Y de ahí estuvo un par de años y después, cuando ya estábamos en sexto año, llegó las monjitas del colegio que le colocaron el Colegio San José. Al empezar el colegio, había una casa donde vivían los sacerdotes siervos de María, que constaba de una oficina donde atendía una secretaria y donde se vendían artículos religiosos. Por ahí había un portón, todo de madera, donde pasaban los alumnos. Y allí entonces todo era de ripio. Está actualmente la misma construcción donde yo estudié, con la única diferencia, ¿cierto?, que no están algunas salas, pero de ahí todo lo demás está igual. En la escuela 14, que en aquella época la escuela 14 la estaban remodelando, se reparó la escuela que estaba muy deteriorada, que las salas cuando llovía le entraba agua, que no había patio cubierto para jugar, jugábamos en las salas de clases. Habían días que había que ir con botas, porque con zapatos tampoco se podía entrar por la cantidad de agua que había en las salas. Por lo tanto, se desarmó esa escuela y nos fuimos a la casa de la comunidad. Alrededor de unos 200 alumnos, 100 alumnos serían en esa época más o menos. Desde el primero básico hasta el octavo en las salas que había en la casa de la comunidad, que eran alrededor de 4 o 5 salas, que estábamos ahí en primero, segundo, tercero y cuarto, y después quinto, sexto en otra sala, y séptimo y octavo en otra. Bastante hacinado, por así decirlo, pero pudimos estudiar, pudimos lograr superar los años, por lo menos en esa época, pasar de curso, que era lo más complicado que podíamos tener en el momento de estudiar en esa casa, por decirlo, porque no era escuela. ¿Y sabe lo que más me gustó? Que todavía le queda a uno, es la enseñanza, el respeto hacia los profesores, hacia cuanta persona de edad sea. Y eso le queda, y eso uno también se lo enseña a sus hijos, porque mis hijos salían desordenados, todo lo que se quiera, pero dentro del desorden tenían sus normas. Y en aquella época
El castigo era salir al recreo y quedar castigado de rodillas sobre las piedras. Y si no, por cada falta nos hacían extender la mano y nos golpeaban con una regla que con el frío del invierno nos dolía bastante. Pero así salimos bien. Imagínense que a veces los niños iban al colegio en un carro, en el carretón del señor Montiel. Lo que sí, los profesores de aquella época eran muy buenos profesores. El profesor era nuestro segundo papá, o mamá, si en este caso era profesora. ¿Ya? Y había que hacer lo que ellos decían porque existía el respeto. ¿Ya? Se respetaba mucho a los profesores, tal como se respetaba a los papás. Casi era difícil que uno pueda llevar una tarea para la casa porque siempre toda la materia, todos los ramos se pasaban en la escuela. Y comparándola con la época de ahora, era otra cosa. Había respeto con los profesores, había respeto con el auxiliar, había respeto con los alumnos, había respeto con los papás. Era otra época que es difícil de olvidarla. La del año 1965 la tengo más en la memoria porque se llamó el terremoto blanco y a mí me tocó hacer el servicio militar. Y nunca voy a olvidar que la revista El Recluta la hicimos con 20 grados bajo cero en la levantada. Eso no me olvido nunca. Y el año 66 hubieron esas famosas inundaciones cuando vino el deshielo. Llovió 48 horas, ¿no? Pero llovió, pues. El agua nos encontró totalmente desprevenidos. Nada, porque llovió en Aysén, pero nunca pensamos, claro, el río crece como crecía siempre, pero nunca de la manera que fue esta vez. Porque esto fue horrible. Yo pensaba que íbamos a morir todos. Era todo un mar, horrible era. Allí vino el río creció de Coyhaique y barrió como unas casas que por el kilómetro 16 se llevó dos casas con personas. Se murieron en ese tiempo, murieron como algo 9 personas, se llevaron. Yo recuerdo que alguien contaba que en los kilómetros, en una casa, se fueron unas niñitas, el papá tratando de salvarla. No, sí fue un desastre. Con familias completas, pidiendo auxilio de a dónde uno iba, era todo un mar, horrible era. Me acuerdo una señora, una vecina que se arrollaba en el barro y le pedía perdón a Dios. Pero es que todas las aguas caen acá.
Y empezó a subir, a subir, a subir el agua, a subir el agua. Se inundó la balsa, se inundó la prefectura de Carabineros que yo trabajaba al frente en una cooperativa de consumo. De un momento para otro se vino todo por la Sargento Aldea. Claro que hubo una parte de la Sargento Aldea que no se inundó, porque ahí donde están los Chilcos ahora, ahí también salió el río. Pero ahora fue atroz. Nadie se lo imaginaba, porque estábamos acostumbrados a que el río subía, pero no tanto. Llegó el agua hasta ahí donde hay un kiosquito ahí en la calle Caupolicán, de ahí llegó el agua. Y por el lado del colegio, donde yo estuve, el agua llegó hasta casi al Hotel Plaza, poquito más abajo del Hotel Plaza. O sea, quedamos pero un puñadito de tierra nomás. Yo apenas tuve tiempo de sacar a mis 2 hijas, que estaban, porque teníamos la cocina abajo, los dormitorios arriba en el segundo piso, y la gente gritando, llorando y pidiendo auxilio, sin tener agua. Nosotros, la mayoría de la gente que uno vive al día, no al día, pero tenía sus cosas, por lo general esas casitas chiquititas, donde se le inundó todo, niños chicos, guaguas, y ver pasar frente a mi casa, que era de mi suegro, casas completas, animales, troncos, sentir gritos, y era terrible. A mí me tocó estar trabajando en la empresa Maldonado cuando se empezaron a tirar rocas para salvar el acceso de este lado del puente, que se está siendo desmoronado toda la parte débil por la fuerza del río. Ahí se tiraron muchas toneladas de roca que dieron lugar a que esa parte ya quedara más firme, más protegida. No había negocio, no había dónde comprar nada, porque resulta una cosa, ¿quién iba a venir? Un barco no iba a venir, un barco de la Armada, otro barco a Chacabuco. ¿Cómo pasaba para acá? ¿Cómo los aviones iban a aterrizar? Aquí teníamos una canchita, el aeropuerto, que todavía se ve, pero ¿cómo iban a aterrizar? Entonces, ¿qué hacía la gente? Se compartía las cosas, mitad de paquete de fideo, 3, 4 papitas. Así pasaron varios días. Yo me acuerdo que mi abuelito, el que me crió, su primera preocupación fue salvar los alimentos de nuestra casa, que eran bolsas de harina, que no era una, siempre eran 2 o 3, a la medida de las fuerzas del dinero que había, pero todos tenían. Entonces pusimos todas las bolsas arriba y salimos en bote hasta la calle más cercana donde podíamos evacuar. Y de allí nos fuimos a la escuela, que ese tiempo que hoy día es la escuela Talruseina, ahora ahí, el Raúl Rosén de ahora, y ahí nos tuvieron varios días hasta que logramos llegar de vuelta a nuestras casas. Y me recuerdo que lo primero que llegó acá fueron papas que venían de Chiloé, que se repartieron en la intendencia, ahí donde está el cine ahora. La gente lloraba. Ojalá que nunca se vuelva a repetir. Así que fue un periodo bien como notorio y difícil para ese tiempo. La verdad era triste como quedaba Aysén. El puente Aysén se inicia con el gobierno del presidente Ibáñez.
Ahí fue la primera parte, cuando nació el proyecto. Y la obra propiamente tal se inició en el gobierno de don Jorge Alessandri, que fue inaugurada después por Eduardo Frei Montalvo. Llegó una empresa a hacer las excavaciones primero. Y ahí empezamos a trabajar en las excavaciones, y después, cuando terminó las excavaciones, se hizo el concreto, y después empezó la faena de armadura del puente. Y fuimos quedando ahí hasta que terminó. La llegada al puente fue algo totalmente importante para nosotros. Y después yo ya empezar a pasar por el puente, porque yo tenía que bajarme en el puente y de ahí llegar a mi escuela, porque antes no había las construcciones de casas que hay ahora. Lamentablemente no seguí estudiando. Y a los 15 años a mi papá, como eran tantos hermanos, dijo, ya, no te estudias, tendrás que trabajar, no. Y era la única fuente laboral que había en ese momento más grande, que se estaba construyendo el puente. Y fui a preguntar si es que me daban trabajo, porque con 15 años, y me dijeron que sí, no había problema. Porque en ese entonces no exigían tanta que los papás tenían que autorizar como es ahora. Antiguamente uno podía ir a conseguir trabajo y le daban, ¿ya? Y por eso yo ingresé a la empresa Giaconi Hermanos a trabajar en el sector del puente. Yo trabajaba en la mantención de la herramienta. Casi la mayoría del tiempo lo ocupé ahí porque el jefe de obra que había nos trajeron gente de fuera. Todo se hacía ahí mismo, ahí se hacía había un taller, se hacía la herramienta ahí para trabajar. Así que yo en eso estuve en esa sección de mantención de la herramienta. Hacer las tenazas, hacer los aguantadores, todo lo que era fierro, llaves. Y comencé, ya estaban construidos los machones, y yo comencé a trabajar extrayendo tierra de los anclajes. No sé si usted ubica los anclajes donde terminan los cables que cruzan el puente y van hacia abajo. Había gente que cruzaba en un bote el turno completo para el otro lado y otro turno en la ribera norte. Y se empezó con la conexión de las torres, porque venían todas de ahora, no venían del mismo tamaño como están ahora. Empezó el asunto remache, mientras se construyó un andamio horizontal para apagar las torres. Se anclan en los pasadores abajo, en la base, y se mantiene con los vientos, mientras se colocan el cable. Donde pasa el camino, el puente, debe tener unos 10 metros de profundidad o posiblemente más, y se fue haciendo por etapas. Ya a los costados, para que el pavimento se pegue, no se vaya desmoronando, porque la madera era muy escasa en ese entonces. Usaron no sé de dónde lo traerían, pero los tablas estacas que se colocaban en los costados, contorno del anclaje, y posteriormente se iban haciendo capas de cemento como de 40 a 50 centímetros por vez. Pero eso se demoraba harto en hacer una capa, porque es harto extenso el anclaje. Esas innovaciones fue una etapa que se hizo primero. Eso lo hizo Juan Figari, donde están las torres. Y después la fundación de atrás, donde están los cables, eso lo hizo Giaconi. Cuando se construyó los anclajes, por ejemplo, había gente que tiraba el material para hacerle la mezcla, y habían otros que se llamaban enfierradores, que iban haciendo, porque se hacía una capa de cemento y posteriormente venían los enfierradores a hacer otra capa de fierro para que el cemento se pegue firme y no sea puro cemento, ¿ya? Era una actividad permanente, día y noche se trabajaba en esa hora. Los turnos eran de 8 horas, en vez de entrar a las 4 de la mañana, en vez de entrar a las 4 de la tarde, a las 9 de la noche, cosas así, eran turnos variables. Y en los cuales los turnos trabajábamos como 15 a 16 personas menos, o tal vez un poquito más. Ahí llegaron los primeros camiones Tolva, que se decían,
se descargaban solos. En esos años era una fiesta para nosotros verlo, porque a mí me tocó trabajar con mi padre en transportar ripio, pero cargábamos a palitas nomás. Y no habían grandes maquinarias. Entonces hizo carretilla, no hubo máquina, nada de máquina ahí. Pura carretilla nomás, pala y carretilla. Había un tractor Caterpillar de vialidad, ahí era un de 7, más no era, muy grande. Hay una motorniveladora con las cuales se tiran los cables. Le pasaban los cables por encima de la silla, que se llama, donde pasan los cables, y lo iban tirando uno por lado, para así anclarlos en los costados del machón, que estaban hechas las cámaras ya. Se hizo la excavación y se hizo un hoyo y se hizo un moldaje. Se llenó de cemento como cámara. Entonces, hacía un turno, bajaba una cámara y bajaba, con el aire lo tenía colgado el cemento, el aire lo tenía colgado y cuando salía toda la gente, paraban los compresores y se bajaba el machón para abajo. Así fue bajando para abajo. A base de aire se mantenía, mientras trabajaba la gente, el aire lo mantenía. Pero paraba el compresor y bajaba el muro para abajo. Los cables llevan unos topes que de fierro fundido, los cuales se van anclando abajo con una media luna, como bolilla, para que queden tensos. Estando los cables en su línea de tensión, se empieza con el arrastre de los módulos, los cuales también se armaron en la ribera norte y en la ribera sur. Ahí se trabajó con un D4, el cual está como adorno en vialidad, un amarillo, que está ahí, muy chiquitito. Ese era como un juguete para el que sabía manejar un poco, porque el que llegaba primero lo tomaba para tirar la estructura. Una vez estando la estructura en la puerta de la torre, del machón, se colgaban los péndulos arriba y se levantaban con Tirfor, un tipo malacate con cables. No sé si alguien va a entender lo que es Tirfor, pero ese era su nombre de la maquinita esa. Se elevaban los módulos y se iban enganchando uno a uno, por ambos lados. Y así se trabajó durante todo el tiempo que fue el ensamblaje de los módulos del puente. No, después, posteriormente que terminamos eso, comenzamos a armar el puente, porque el puente no llegó así como está actualmente. Llegó por piezas, ¿ya? Venían en piezas con letras, la A1, A2, A3, A4, por ejemplo, y se iban armando por tramos, ¿ya? Tanto los travesaños del puente como lo que está actualmente a la vista, que se ve ahí un poco, donde van puestos los cables de tensión. Y a continuación, cuando se unieron los módulos, empezó las vigas del piso para unir los módulos de costado a costado, en los cuales formaban el piso. Pero eso costó mucho, eso se logró armar entre los semáforos actual y el puente actual, que se empezó a extender todo, a ambos lados. Por ambos lados se hacía una parte, ¿ya? Y se iban uniendo las piezas y se iban apenando primero y después remachando. Una vez terminado, se hizo un piso de madera para que transitáramos lo que estábamos trabajando ahí. El día a día en el puente no era monótona, no era aburrida, era coordinada, cansada, sí, porque era pesado el trabajo, pero sí se llevaba a efecto como cualquier tipo de trabajo. El compañerismo existía bastante, porque si uno no estaba haciendo bien las cosas, lo corregía, o se ayudaban mutuamente. Sí, era una amistad, toda una familia, ¿no? Porque todos los días estábamos viendo las mismas caras y todos éramos iguales. Si ahí no había
Porque otro sea jefe, otro trabaje más que el otro, ¿no? Si éramos todos uno solo, ¿no? No había un control duro, sino que había una aplicación de enseñar más que nada. Primero el puente se armó con perno, todo apernado. Después iba sacando el perno y iba poniendo remache, y así se iba avanzando. Pero el puente fue armado a perno. El trabajo de remache, habían 3 personas, 5 personas. El hornero, el recibidor y 2 remachadores. El remache se calentaba en un horno a petróleo, fuego. Salía en un rojo candente, color rojo zanahoria, que es el último color para casi a derretirse un fierro, el cual lo lanzaba con una tenaza a 15 metros. Y el recibidor recibía con un tarro de fierro el remache. Corría 5 metros de los remachadores. El remachador tomaba el remache con una tenaza, lo introducía en el orificio y remachaban con martillo de aire. Ese es el trabajo del remache. Y para eso había un aguantador que decían que tenía era un pedazo de fierro firme, grueso de 2 pulgadas más o menos, con una cabeza abajo, con un hoyo donde ponía la cabeza del remache. Y ese era el aguantador, le decían ellos. Los maestros decían el aguantador porque ese aguantaba la cabeza del remache y el otro lo daba martillando con el martillo. Y había una persona que miraba el remache si estaba ajustado o no estaba apretado. Había un martillito que lo golpeaban y cuando sonaba hueco el martillito, el remache no servía, había que botarlo. Que el puente Aysén fue construido con gente de la región. No vino gente de Japón, ninguna parte. Quien lo dirigió, un alemán, don Juan Smith. Y la gente que trabajó aquí en el puente es gente de aquí de la Patagonia. Es gente que se esforzó para tener algo lindo, algo hermoso. Pero me emocioné. Esa es mi trayectoria. Y cada vez que paso por él, veo mi esfuerzo. Una alegría, una emoción, algo que tal vez un día tenga un nieto, una nieta, que trabaja con mi abuelo. Eso.